Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Interpretado por Daniel Santos como Pedro Hernández, Rafael Velázquez como Carlos, Jorge Luis Barrios como el ingeniero Luis, Pedro Morales como Pedrito, Helen Galvez como Anita y Anisa Lorenzana como Marcela. Señores, miren las plantas de mi almácigo, se ven sanas y con brío en sus hojas. Verdaderamente tienen buen crecimiento y vigorosidad. Es cierto, Carlos. Se ve que le ha dado buen mantenimiento y parece que estas plantas no estuvieran injertadas por el desarrollo parejo que traen. Es cierto. Cuando se injerta y se siembra de una vez a la bolsa, algunas plantitas retrasan su crecimiento. Así es, ingeniero. Aquí también sucedió eso, pero las seleccioné y clasifiqué de acuerdo a su tamaño. Allá en el extremo están las más pequeñas para darle un cuidado intensivo. Don Carlos, ¿realmente son pocas las plantas que separó? Al estar apartadas tendrán menos competencia y con buen cuidado posiblemente alcancen al resto de plantas. Yo espero que así sea, Anita. Cuando se planifica y se realizan las actividades en su momento, se obtienen buenos resultados. También el buen manejo de sombra está contribuyendo al desarrollo de estas plantas. Carlos, a pesar de ser nuevo en ejertación de café, todo va muy bien. Considero que estas plantas tendrán de 2 a 3 cruces al momento de sembrarlas en el campo definitivo. Don Carlos, por ahí veo que están fertilizando. ¿Qué fórmula están aplicando los muchachos? Se está aplicando 20-20-0 para que formen buena raíz y que tengan buen desarrollo del follaje. Se está usando esta fórmula de acuerdo al análisis de suelos. Carlos, no me diga que mandó a analizar la tierra del almácigo. Siempre hemos usado 20-20-0. Don Pedro, esa fórmula es muy buena, pero siempre es conveniente analizar la tierra con que se llenan las bolsas para conocer su fertilidad y aplicar lo que realmente se necesita. Ingeniero, en los almácigos es muy común usar el 20-20-0 para fertilizar las plantitas de café, pero muchas veces no se tiene buena respuesta. ¿A qué se debe? Es cierto, Anita. A veces se debe a la preparación del suelo que se usa para llenar las bolsas. Por lo regular se mezcla buena tierra, abono orgánico y arena de peña. Pero si se mejora la tierra, entonces, ¿por qué no hay buena respuesta? Ahí está lo interesante, don Pedro. Cuando se mejora el suelo para llenar las bolsas de los almácigos, se usan diferentes materiales que pueden dar lugar a que algunos nutrientes se concentren. En estos casos, cuando se aplica alguna fórmula con nutrientes que no se necesitan, puede causar desequilibrio y bloquear la absorción de otros nutrientes. Entonces, ingeniero, para evitar eso deberíamos de llenar las bolsas con tierra sin mezclarla. Papá, considero que eso sería riesgoso. ¿Te acordás cuando llenamos las bolsas con tierra arcillosa de un paredón? Ese año apenas crecieron las plantitas de café, a pesar de las buenas fertilizadas que hicimos. Así es, Anita. Lo mejor es hacer una buena mezcla del suelo que servirá para llenar las bolsas. Y también se debe de analizar para conocer su fertilidad y así poder implementar un plan adecuado de fertilización. Ingeniero, esas prácticas ayudarían a producir buenas plantas de café en el almácigo. No solo a producir buenas plantas, sino a reducir costos como pasó en la finca vecina.
donde se hizo una buena mezcla de tierra y de acuerdo al análisis, solo un poco de urea se aplicó y se lograron plantas con buena raíz y buen follaje. Es cierto, al principio no quería mejorar la tierra, mucho menos hacerle análisis. Ahora que veo los resultados, no me arrepiento. Don Carlos, ¿qué productos están aplicando con esta aspersión? Se está aplicando fungicida, adherente y un fertilizante foliar completo. Carlos, ¿cada cuánto tiempo aplica estos productos? Se tiene una planificación para la aplicación de estos productos, que por cierto me la recomendó el ingeniero. Papá, ha de ser parecida a la que hacemos allá en la finca. También por recomendación del ingeniero. Así es, Anita. La aplicación de estos productos tienen que ser programados para tener buen control de enfermedades y para ayudar a la nutrición de las plantas. En nuestro almácigo aplicamos insecticida, solamente cuando detectamos alguna plaga, ya sea en el follaje o en las raíces. Así es, don Pedro. Lo que no deben descuidar es el control de nematodos, debido a que es una plaga que no se ve a simple vista y causa mucho daño a las raíces. Ingeniero, en mi caso, creo que por haber injertado ya no tengo por qué preocuparme de esta plaga. No tan así, don Carlos. Aunque sea injerto, siempre tiene que controlarlos. A esta edad las plantitas no tienen suficiente raíz para soportar un ataque de esta plaga. Realmente no me gustaría que eso pasara con mi almácigo. Dígame, ¿qué debo hacer? No se me asuste, don Carlos. Si tuviera esta plaga en las raíces, ya tendríamos plantas débiles. Es más, el día de hoy me llevaré algunas plantas de este almácigo al laboratorio para analizarlas y verificar si hay presencia de nematodos. Ingeniero, ¿y realmente es necesario hacer estos análisis? Sí, Anita. Esta plaga debe de detectarse a tiempo para realizar su control y que no causen daños a la raíz. Ingeniero, muchas gracias por sus consejos, los cuales nos ayudan a mejorar la producción de nuestros almácigos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el ingeniero Luis, técnico de Anacafé. Hoy aprendimos algunas prácticas para realizar un adecuado mantenimiento a los almácigos de café. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que mejoren su productividad. ¡Hasta luego! Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores de cada uno de los rincones de este bello país, tengan muy buenos días. Nosotros estamos listos aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández platicó con sus amigos sobre el mantenimiento de almácigos de café. Y justo al volver de la primera pausa en el programa de hoy, vamos a platicar sobre este tema con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Anacafé cuenta ahora con la opción de navegar nuestro sitio web desde su teléfono inteligente. Ingrese a m.anacafé.org. Podrá acceder al análisis de precios, eventos, información sobre las oficinas regionales y más. Todo al alcance de su mano. m.anacafé.org. Es momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya y otras enfermedades. Acérquese a las oficinas de Anacafé para asesorarse con los técnicos expertos. Las enfermedades se pueden controlar. Gracias amigos caficultores que nos escuchan en esta mañana. Ya estamos de regreso luego de la primera pausa y le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. En el programa El Cafetal Radio de este día, además de saludar a nuestros amables oyentes, queremos saludar a todos los caficultores del área cafetalera de Guatemala, en especial a los caficultores del área de Villa Canales, principalmente del Jocotillo, donde nos manifiesta don Eduardo Mesa,
a quien le enviamos un saludo muy especial, que nos escucha todos los martes y jueves para recibir nuestras recomendaciones y así mantener la calidad de su café y producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos sobre las diversas prácticas de mantenimiento que se realizan en los almácigos de café. Cuéntenos, Maynor, ¿en qué consisten? Estas son diferentes actividades que se realizan en los almácigos de café con el propósito de producir plantas sanas y vigorosas, con buen desarrollo de follaje y de raíz, por lo cual se debe planificar cada actividad y verificar que se realicen en el momento oportuno. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar el porcentaje de plantas con poco desarrollo y vigorosidad. Maynor, ¿y qué actividades deben de considerarse para la producción de plantas sanas y vigorosas en los almácigos? Para producir plantas de calidad en los almácigos de café, se deben realizar las prácticas de mantenimiento en forma oportuna y adecuada. Estas prácticas se inician con una buena siembra de la semilla en los semilleros. Pero hay actividades importantes como el tamaño y calidad de la bolsa o del tubete si así fuera el caso, así como la mezcla de tierra que se va a utilizar en su llenado. Si es almácigo al suelo, se debe realizar una adecuada preparación de dicho suelo. Durante el crecimiento de las plantas se debe establecer un buen programa de control de plagas y un control preventivo de enfermedades en el suelo y al follaje. Se debe implementar un programa adecuado de nutrición y de riegos para proporcionar condiciones de humedad que necesitan las plantas para el buen desarrollo de las raíces. Y además, se debe considerar la sombra requerida por las plantas de los almácigos, dependiendo del sistema de producción y ubicación del lugar. Maynor, ¿y en qué época se hacen los semilleros para obtener plantitas de café? La mayor cantidad de semilleros se hace durante los meses de febrero, marzo y abril, debido a la disponibilidad de semilla. Además, en estos meses se tienen condiciones ideales para una buena germinación de las plantitas de café y menos ataque de enfermedades. Bajo estas circunstancias se producen plantas en los almácigos de 10 a 12 meses para la siembra al campo. Cuando se producen plantitas de café en tubetes, los semilleros se realizan en los meses de octubre, noviembre y diciembre, o sea, cuando se consigue semilla de la nueva cosecha. Bajo estas condiciones se producen plantas de 5 a 6 meses de edad para la siembra al campo. ¿Y qué características deben tener los semilleros para producir plantitas de calidad? Primero, que se establezcan en terrenos planos, que tengan buena exposición al sol y con fuente de agua para riegos. Los tablones donde se va a sembrar la semilla deben ser de arena de río. En caso existiera escasez de estos materiales, se sugiere usar la mezcla de tierra con la arena de peña. Este sustrato debe discernirse para eliminar terrones, piedras, pomes y otros objetos extraños. Además, deben ser desinfectados para eliminar organismos que dañen a las nuevas plantitas, como son los hongos, nematodos, insectos y semillas de malezas. El tamaño de los tablones se recomienda que sean de 20 centímetros de alto por 1 metro de ancho, y el largo va a depender de la cantidad de semilla a sembrar. Para calcular la cantidad de semilla por tablón, se calcula 1 libra de semilla por metro cuadrado. Maynor, explíquenos ahora cómo se realiza el tratamiento en los tablones para eliminar los organismos dañinos. Este tratamiento en los tablones se realiza antes de sembrar la semilla, con la aplicación de productos químicos específicos para cada plaga como fungicidas, insecticidas o nematicidas. Pero también hay productos en el mercado que eliminan toda clase de microorganismos y semillas de malezas. Otra alternativa es la aplicación de agua hirviendo. Es un método económico, pero se debe tener mucho cuidado en su manipulación para evitar quemaduras. ¿Y cómo se realiza la siembra de la semilla de café en los tablones de los semilleros? Esta siembra se puede realizar comúnmente con 2 sistemas: la siembra en banda y la siembra al voleo. La siembra en bandas
consiste en sembrar la semilla en franjas de 10 centímetros de ancho y dejar calles de 5 centímetros entre las franjas. La siembra al voleo consiste en realizar la siembra de una cantidad conocida de semilla en un área determinada, con el cuidado de distribuirla bien al momento de sembrarla. En cualquiera de estos sistemas se debe sembrar 1 libra de semilla por metro cuadrado de semillero, con lo cual se dan condiciones adecuadas de espacio y se obtienen plantitas con buena raíz. Por cada libra de semilla se obtienen 1000 plantitas en promedio de buena calidad para ser trasplantadas al almácigo. Antes de colocar las semillas en los tablones, se debe quitar una capa delgada del sustrato de estos tablones que servirá para tapar la semilla después de colocarla sobre el tablón. Esta capa debe ser de un grosor de 1 centímetro aproximadamente. Posteriormente se les coloca encima un mulch, o sea, hojas de vetiver, jaraguá, de chipe o de alguna hoja propia del lugar, con el propósito de generar condiciones de humedad y temperatura para que las semillas tengan buena germinación y a la vez las protegen de la acción directa del agua de riego o del daño de animales. Gracias, Maynor. Vamos a la segunda pausa en el programa de hoy, pero recuerde, amigo caficultor, que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar en este momento a los técnicos de Anacafé a los números 2243-8301 y 2243-8304 o enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En Anacafé estamos orgullosos de lo que hacemos. Brindamos asesoría y capacitación técnica. Analizamos en nuestros laboratorios desde el suelo hasta el fruto. En la Escuela de Café enseñamos cómo preparar correctamente el mejor café del mundo. Y además, a través de FUNCAFÉ, contribuimos en proyectos de salud, educación y seguridad alimentaria y nutricional. Apoyamos la caficultura comprometidos con Guatemala. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, en las plantaciones establecidas realice muestreos de las plagas del suelo, con el fin de detectar cochinillas o gallinas ciegas y obtenga muestras de raicillas para descubrir poblaciones de nemátodos a través de un análisis de laboratorio. Gracias por continuar con el Cafetal Radio. Estamos platicando hoy con Maynor Vázquez sobre el mantenimiento de almácigos de café. Maynor, ¿cuáles son los cuidados que deben de tenerse después de la siembra de las semillas? Se deben realizar riegos de acuerdo a un calendario que se ajuste a las condiciones climáticas del lugar, que pueden ser a cada 2 o 3 días. Cuando la semilla germina y empieza a emerger las plantitas del sustrato, se debe quitar la cobertura y se construye un tapesco de 80 centímetros de alto que protegerá a las plantitas de la acción directa del sol, de las lluvias y de los animales. Además, proporciona espacio que permita el riego, la aplicación de fungicidas y de insecticidas para el control de enfermedades y plagas. Cuéntenos, Maynor, ¿y qué tamaño deben tener la plantita de café para trasplantarla al vivero? La plantita debe estar en estado de soldadito o en estado de papalota, lo cual se da entre los 45 a 75 días después de la siembra, dependiendo del lugar. En el momento del trasplante, a estas plantitas se les realiza poda de raíz para evitar que la raíz se siembre doblada y evitar lo que conocemos como cola de coche. Al hacer esta poda, se sugiere no cortar más de la cuarta parte de la raíz, debido a que se corre el riesgo que se forme de 2 a 3 raíces, o sea, la pata de gallina. Estos defectos de cola de coche o de pata de gallina producen plantas débiles y de corta vida, porque la raíz tiene mal anclaje al suelo. Además, al momento del trasplante, se debe desinfectar la raíz de cada plantita, sumergiéndolas en una solución con fungicida específico para el control de enfermedades. Maynor, para la producción de plantas de café en los almácigos, ¿qué condiciones deben de tenerse?
El lugar donde se va a implementar el almácigo debe tener fácil acceso, protegido de vientos fuertes, que el terreno sea plano o moderadamente inclinado, con buen drenaje, disponibilidad de fuentes de agua para los riegos y que tenga cercos para evitar daño de animales. El tamaño del terreno depende del sistema del almácigo, que puede ser en bolsas de polietileno, en tubetes y la siembra directa al suelo de las plantitas de café. ¿Y cómo se implementan los almácigos en bolsas de polietileno? En este sistema se usan bolsas de polietileno que deben medir 7 pulgadas de diámetro por 10 pulgadas de alto y 3 milésimas de grosor. Estas bolsas deben tener buena cantidad de perforaciones para facilitar el drenaje de los riegos o de las lluvias. La tierra para llenar las bolsas debe ser de una textura franca, con 5 a 10% de materia orgánica. En caso de no tener una tierra adecuada, se deben hacer mezclas. Por ejemplo, cuando se tiene solamente tierra arcillosa, se le debe mezclar el 20 al 30% de arena de peña y del 10 al 20% de abono orgánico. La mezcla que se usa debe estar libre de terrones, piedras y de objetos extraños, por lo que es necesario tamizarla con un sedazo que tenga aberturas de 1/4 de pulgada. Las bolsas se colocan en hileras dobles con calles de 40 a 50 centímetros de ancho. Esta distribución permite el espacio para que las plantas tengan buen desarrollo y que se puedan realizar las actividades de mantenimiento. En los almácigos con bolsas de polietileno, ¿cuáles son los cuidados que deben de tener nuestros amigos caficultores para el control de plagas y enfermedades? En la tierra de las bolsas se debe aplicar productos específicos antes y después de la siembra de las plantitas de café, con el propósito de controlar las enfermedades como el mal de tayuelo y de las plagas que afectan las raíces como las gallinas ciegas, cochinillas y nemátodos. Cuando hay ataque de estas plagas y no se controlan a tiempo, las plantitas se debilitan y terminan muriéndose. Para el control de nemátodos se sugiere que se monitoree a través de muestreos de raíces y suelo, los cuales se envían a un laboratorio que realice estos análisis donde se verifica la presencia de esta plaga y, si el caso lo amerita, proceder a su control, que podría ser con un nematicida químico o biológico. Se debe aplicar insecticida al follaje de las plantas únicamente cuando se detecta ataque de plagas, como los gusanos cortadores, escamas, cochinilla aérea o el minador de la hoja. También se debe aplicar insecticida al suelo cuando se tiene ataque de plagas que dañan a las raíces, como las cochinillas y gallina ciega. Para el control de enfermedades del follaje de las plantas posterior al trasplante, se deben realizar aplicaciones de fungicidas específicos para prevenir enfermedades como la cercóspora, o también conocida como mancha de hierro, la antracnosis y la roya. Estas aplicaciones hacerlas a cada 15 o 20 días. Gracias, Maynor. Vamos a la última pausa de hoy, pero antes le recuerdo, amigo caficultor, que si usted desea conocer más sobre los servicios que presta el Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab, consulte con los técnicos de Anacafé o visite la www.anacafé.org en la sección de servicios. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigo caficultor, es el momento de planificar la cosecha. Repare rancherías, caminos, tomas de agua y verifique la cantidad de canastos y costales que posee. Revise las reparaciones de maquinaria y equipo del beneficiado húmedo. Gracias por seguir en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, en estos almácigos que usted mencionaba antes de ir a la pausa, ¿cómo se maneja la sombra para producir plantas de calidad? En la fertilización al suelo es muy común aplicar un fertilizante químico a base de nitrógeno y fósforo, descuidando los otros elementos que necesitan las plantas, por lo que se sugiere
realizar análisis de la tierra con que se llenaron las bolsas para conocer su fertilidad, debido a que es una mezcla de suelo mejorado. Con base a los resultados, se implementa un plan adecuado de fertilización, considerando el desarrollo de las plantitas para calcular la fórmula y dosis del fertilizante o de cal agrícola de acuerdo a la necesidad. La aplicación de estos productos se puede realizar de acuerdo a la presentación del producto a aplicar, que puede ser granulado o en polvo. O también estos productos se pueden aplicar disueltos en agua. En la actualidad ya se tiene la alternativa de alimentar estas plantas con fertilizantes hidrosolubles. Las fertilizaciones foliares se realizan con un fertilizante completo, al momento que las plantas manifiestan deficiencias específicas de ciertos nutrientes. Así será la fórmula a usar. Las fertilizaciones al suelo y foliares se inician cuando las plantitas tengan 2 pares de hojas verdaderas, o sea, en cola de perico, y se deben realizar a cada mes. Gracias por seguir en sintonía del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, en estos almácigos que usted mencionaba antes de ir a la pausa, ¿cómo se maneja la sombra para producir plantas de calidad? Las plantas de café en esta etapa necesitan luz del sol para su desarrollo, pero no en exceso, debe ser regulada. Cuando existe sombra de árboles en los almácigos, estos árboles se manejan con la eliminación de cierta cantidad de ramas para regular la intensidad de la luz del sol. En el invierno debe haber más entrada de luz que en la época de verano. En caso de no contar con sombra, se debe sembrar sombra temporal como plantas de gandul, tefrosia o crotalaria, o construir tapescos con materiales naturales, o se tiene la alternativa de usar sarán. En los periodos secos, se recomienda regar los almácigos a cada 2 o 3 días, según las condiciones ambientales y calidad de sombra. Estos riegos contribuyen al buen desarrollo de las plantas porque facilita que las raicillas absorban los nutrientes del suelo. Otro de los sistemas para producir plantas de café es por medio de almácigos sembrados directamente al suelo. ¿En qué consiste esta actividad, Maynor? En algunas regiones de Guatemala realizan este sistema y consiste en sembrar los soldaditos o papalotas directamente al suelo. Este suelo tiene que prepararse semejante al que se usa en el llenado de bolsas y la distancia de siembra es de 20 centímetros al cuadro. La desventaja de este sistema se da al momento del trasplante, debido a que se necesitan más jornales para arrancarlas y prepararlas para su traslado al campo definitivo. Las actividades de mantenimiento son las mismas que se realizan para la producción de plantas por medio de almácigos en bolsas. En los almácigos al suelo y en bolsa se producen plantas de 2 o más cruces en un periodo de 10 a 12 meses de edad. Maynor, otra de las formas para producir plantas de café es a través del uso de tubetes. ¿En qué consiste este sistema? Es una alternativa para producir plantas de 6 a 7 meses de edad. Estas plantas, por su poco desarrollo, no se aconseja para sembrarlas en resiembras de cafetales adultos. Además, necesitan de más cuidado cuando se siembran en el campo, por lo que estas plantitas de café son más aptas para sembrarse en áreas nuevas o para renovaciones. Los almácigos de tubetes requieren de espacios pequeños para la producción de altas cantidades de plantas, pero al inicio se requiere de alta inversión por el costo de los tubetes y los materiales que se necesitan para su instalación. Para su producción requiere de cuidados especiales, por ejemplo, la utilización de sustratos especiales para el llenado de los tubetes, una nutrición precisa y adecuada, riegos programados y la implementación de programas calendarizados para el control de plagas y enfermedades. Gracias, Maynor, por toda la información. Amigos caficultores, para realizar las actividades de mantenimiento en los almácigos de café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé, donde un técnico con mucho gusto les estará ayudando.
Gracias amigos caficultores por habernos acompañado en el programa de hoy y recuerden que tienen una cita con nosotros en esta emisora la próxima semana, martes y jueves a la misma hora. Que tengan un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad singenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.